Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Los saludo con muchísima alegría después de, no sé, mucho tiempo en el que no había grabado un video como este. Y bueno, por X o Y razones. Pero la verdad es que me gusta mucho hablar con ustedes desde esta posición en la que me encuentro. Ahora me siento muy cómodo y me parece que le da un aire de informalidad y al mismo tiempo de cercanía, lo cual es muy importante, creo yo, ¿no? Eh, Ahora que pasamos tantísimo tiempo en interacciones virtuales, me parece que es fundamental que le pongamos rostro y voz, palabra, presencia a lo que queremos comunicar, que calentemos la red, como digo yo, ¿no? Que la volvamos más humana, verdaderamente humana y que seamos delante de esa cámara, opa, que seamos pues como somos, seamos auténticos, que me parece que es un altísimo deber cuando queremos comunicar. ¿Por qué? Porque solo desde la autenticidad podremos conectar con las personas que muy amablemente nos regalan su atención. Y a propósito de autenticidad, tiene algo que ver, creo yo, con lo que quería compartir con ustedes hoy en día. Y tiene que ver con la idea de la realidad. Suena muy filosófico, puede serlo, pero no me interesa abordarlo desde esa perspectiva. Me interesa hablar de este asunto de una forma mucho más cercana. Bueno, la realidad, decía, ¿no? ¿Qué es la realidad? Pues todo el mundo dice, pues lo que estoy viviendo ahora, lo que tengo aquí enfrente. Sí, esa es la realidad, eso es obvio, es evidente en sí mismo, no tengo que discutirlo. Bueno, sí y no, porque la verdad no solamente es ese escenario material histórico concreto en el que nos desenvolvemos, sino además es, y hoy más que nunca, sobre todo es, las formas en las que lo simbolizamos, ¿no? Ante un hecho concreto surge una reacción, un relato, una crónica, que establece en la memoria de todos nosotros qué fue lo que aconteció, qué fue lo que sucedió. Por eso, frente a un evento común, por ejemplo, ahora que está tan en boga el asunto de las elecciones aquí y allá y por todas partes. Bueno, evidentemente, cuando terminan las elecciones, hay quienes ganan y quienes pierden. La crónica de la jornada electoral será muy distinta dependiendo de quién cuente la historia y de cómo haya sido el resultado, ¿verdad? Hablamos de la feria como nos va en ella, dice el dicho. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es el peso desmedido que se le ha dado a la simbolización de la realidad, a la representación de la realidad. De tal manera que esta representación simbólica de la realidad se ha vuelto mucho más importante que la realidad misma. ¿Sí? Incluso la realidad se ha negado, la realidad de los hechos concretos se ha negado. Hay quienes dicen que la realidad no existe, que lo que existen son versiones de la realidad y que eso, para los efectos prácticos, es lo que realmente importa, lo cual desde mi punto de vista es un absoluto disparate. Y es muy peligroso, además, a propósito de temas político-electorales. Los demagogos lo que hacen es precisamente tratar de suplantar, y con bastante éxito, suplantar la realidad por relatos, por historias, por cuentos, por mitologías, que tienen la función de transformar esa realidad a conveniencia propia. Entonces se plantea casi siempre un escenario de pugna, de disyuntiva, entre dos fuerzas, las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, y el demagogo asumirá que representa a las fuerzas de la luz y que delante de sí tiene pues a los hijos de Satanás que hay que derrotar. Entonces convoca a las huestes, a las nobilísimas huestes populares a ejercer la defensa de esos sagrados principios, cualesquiera que estos sean, y de esta manera pues el caudillo llegará al poder
sobre gallarda cabalgadura, y entonces desde el poder podrá restablecer el orden o el equilibrio perdido. Todo eso es un cuento, todo es un cuento propio de qué sé yo, de los caballeros andantes, ¿no? Del ciclo artúrico, el monomito, ¿no? Del héroe, qué sé yo. Se reintroduce en el discurso político, se le saca una raja, ¿no? Gracias a que el demagogo pues, es una persona sin escrúpulos, no tiene vergüenza, no tiene honor, no tiene dignidad. Lo único que quiere es pues, hacerse con el poder y va a conseguirlo simple y llanamente ejerciendo estas estrategias de manipulación de masas. ¿Sí? No solamente dentro del campo de la política ocurre esto, ¿no? Los grandes mercadólogos lo entienden muy, muy, muy bien. Buscan desesperadamente introducir sus productos, generando expectativas, generando una empatía profunda entre los consumidores y el producto, y de esta manera van a conseguir que las ventas, es decir, el profit, ¿no? Las ganancias se multipliquen por muchas veces. Y así, estamos rodeados de gente que dedica muchísimo, muchísimo tiempo a la creación, a la manufactura de la realidad. Y es importante que nosotros entendamos esto, que no demos nada por sentado, que entendamos que existe un remedio, y ese remedio es la acción del pensamiento crítico, la crítica, ¿no? Ejercer una interpretación crítica es siempre fundamental para salvaguardar no solamente nuestra credibilidad, sino también nuestra salud mental. Lo primero que habría que preguntarse es, ¿quién cuenta la historia? ¿Quién cuenta? ¿Quién es el contador de la historia? Este relato que estoy teniendo en mis manos, ¿quién lo ha hecho? Pensemos en las noticias, ¿no? ¿Quién está contándome esto? ¿Y para qué? ¿Qué busca? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo? Su causa final. Yo necesito indagar esto. Ahora, lamentablemente me he dado cuenta que hay muchísimas personas a las que realmente este asunto no les importa. Personas que tienen un pensamiento religioso, místico, totémico de la realidad. Y lo que quieren es tener una bandera a la cual abrazarse, una bandera que los represente en el mundo y ante los demás en ese mundo. De tal manera que creen con la fuerza con la que el creyente cree en un dogma, cualquier cosa que ellos consideren conveniente para sus propios intereses de identidad, y van por el mundo dando palos a quien sea que no piense como ellos, lo cual es verdaderamente lamentable, ¿no? Es una tragedia absoluta que empobrece la vida pública, que nos separa, que nos divide, que nos condena a la confrontación perpetua, y que desde un punto de vista pues, pragmático reduce significativamente nuestras posibilidades de crecimiento y desarrollo como comunidad, como sociedad. Así que perdemos siempre y perdemos todos. Bueno, ya estoy aquí afuera, vine a cortarme el pelo, no sé si ya les dije. ¿Les dije o no les dije? Bueno, vine a cortarme el pelo porque tengo unas melenas de león, pero ya estoy viendo que hay otros leones antes que yo, así que me va a tocar esperar. ¿Y saben qué? Se me olvidó traerme mi Kindle, así que no voy a poder leer. Hasta la próxima. Chao.